Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y Telemática de la carrera de Tecnología de los Materiales. El tema a tratar hoy en día es clasificación de los materiales e ingeniería. Se parte de un pequeño concepto en donde definimos que los materiales están formados por elementos con una composición y estructura única y que además pueden ser usados con algún fin específico. Los materiales se clasifican de forma muy general en dos grandes grupos que son los metales y no metales, que a su vez se derivan en cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Metales. Se definen como metales las sustancias que poseen las siguientes propiedades: buena conductividad térmica y eléctrica, presentan moléculas monoatómicas, presentan un brillo característico llamado metálico, muy poco reactivo con el hidrógeno, son dúctiles o deformables. Además que son sólidos a temperatura normal, excepto el mercurio, que es líquido. Estas a su vez se clasifican en tantos metales ferrosos y no ferrosos. Ferrosos. Ferroso viene de la palabra ferrum, que los romanos empleaban para el fierro y el hierro. Por lo tanto, los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro como su componente principal. Es decir, estos cuentan con las cualidades del hierro y el acero. No ferrosos. No contienen hierro. Estos incluyen elementos como el aluminio, cobre, cromo, níquel, magnesio, zinc, plomo y otros elementos metálicos. Por ejemplo, las aleaciones del latón y el bronce son combinación de algunos de estos metales no ferrosos y se les denomina aleaciones no ferrosas. Se puede concluir que las aleaciones ferrosas tienen al hierro como su principal metal de aleación, mientras que las aleaciones no ferrosas tienen un metal distinto del hierro. El otro gran grupo característico son los denominados no metales. Entre sus características podemos mencionar que su apariencia no varía mucho. En general no presentan lustre, no son buenos conductores de la electricidad ni del calor, exceptuando algunos elementos. Cuando los no metales reaccionan con los metales, tienden a ganar electrones. Generan aniones, es decir, se reducen. Los óxidos no metálicos pueden combinarse con base para formar sales. Los no metales, este grupo a su vez se subdividen en orgánicos e inorgánicos. Materiales orgánicos. Son así considerados cuando contienen células de vegetales o animales. Estos materiales pueden usualmente disolverse en líquidos orgánicos como el alcohol, no se disuelven en agua y no soportan altas temperaturas. Por ejemplo, en este grupo entran los plásticos, productos del petróleo, madera, papel, hule, piel. Material de origen inorgánico. Son todos aquellos que proceden de células animales o vegetales o relacionadas con el carbón. Por lo regular se pueden disolver en agua y en general resisten el calor mejor que las sustancias orgánicas. Algunos de los materiales inorgánicos más utilizados en la manufactura son los minerales, cemento, cerámica, vidrio y el grafito, que es el carbón mineral. A su vez, los elementos orgánicos se subdividen en polímeros. ¿Qué son los polímeros? Son considerados sustancias químicas orgánicas porque se basan en el carbono. Cuando hablamos de polímeros estamos hablando de plásticos y hules. Son materiales de ingeniería realmente nuevos. Se conocen desde mediados del siglo XIX comparados con los metálicos y las cerámicas.
Estas a su vez se subdividen en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Polímeros termoplásticos. Son materiales sólidos a temperatura ambiente, pero cuando se los calienta, se convierten en líquidos viscosos. Se pueden someter a ciclos de calentamiento y enfriamiento sin que se degraden. Polímeros termoestables. Difieren a los termoplásticos ya que no toleran ciclos repetitivos de calentamiento. Con este, fluyen para ser moldeados, pero la reacción química hace que se endurezca y se fije su forma. Y por último, los denominados grupos elastómeros. Son polímeros que pueden sufrir grandes deformaciones elásticas cuando se someten a esfuerzo. Esto se debe a los enlazamientos retorcidos de sus moléculas. Ejemplo, el hule natural, el hule sintético. En la imagen observamos sus diferentes características de sus enlaces atómicos y sus diferentes formas. En esta clasificación en orgánicos también hay otros, como el carbón, la madera, fibra, el papel y el cuero. Ahora, del grupo de denominados inorgánicos se derivan la cerámica, el vidrio y otros. El denominado grupo cerámico son productos inorgánicos esencialmente no metálicos, policristalinos y frágiles. Son materiales ampliamente usados en la industria, ladrillo, alfarería, losetas y porcelana. También incluyen al concreto, pues sus componentes son cerámicos. Su importancia se basa en la abundancia en la naturaleza y sus propiedades físicas y mecánicas diferentes a los de los metales. Se caracterizan por tener enlace covalente e iónico, más fuerte que el enlace metálico, y son la causa de su dureza y tenacidad. Los materiales cerámicos deberían ser más resistentes que los materiales metálicos, pero su fina estructura de sus enlaces evitan que haya deslizamiento, mecanismo base para una deformación clásica. Los materiales cerámicos, al igual que los metales, tienen sus mismas imperfecciones cristalinas. Todo esto tiende a concentrar esfuerzo y el material metálico falla por fractura. Entre sus propiedades físicas podemos mencionar que pesan menos que los metales, pero más que los polímeros. Tienen una baja conductividad eléctrica, baja conductividad térmica y presentan una baja expansión y fallas térmicas. Vidrios. El vidrio es una disolución sólida de varios silicatos de sodio, calcio, plomo, etc., obtenidos por fusión a elevada temperatura. Una vez enfriada, la masa adquiere el estado amorfo, es dura, transparente o translúcida, frágil y resistente mecánica y químicamente. Entre las propiedades del vidrio encontramos su transparencia, brillo, dureza, sonoridad y resistencia química. Al referirnos a otros, podemos observar en la imagen un elemento como es el yeso y también nos podemos referir al concreto. Los vidrios son los elementos que más se ha descubierto en la antigüedad, en el año 2000 a.C. Más utilizados, uno de los más utilizados y que el hombre produce a gran escala. En el siguiente
En el siguiente mapa podemos observar todo lo mencionado. La clasificación de los materiales de ingeniería, como hemos dicho, metales que se dividen en ferrosos, no ferrosos, los no metales que a su vez se subdividen en orgánicos y inorgánicos, y orgánicos que a su vez también se subdividen en polímeros y otros. Polímeros como el termoplásticos, termoestables y elastómeros. Y no metales que se subdividen en inorgánicos. En inorgánicos tenemos los cerámicos, los vidrios y otros, como el concreto y el yeso que acabo de mencionar. Ejemplificando todo lo expuesto en la exposición, he decidido subir a la terraza del lugar donde vivo y observar y analizar los distintos materiales que hay. Como podemos observar, tenemos lo que es madera, esta antena de aquí que ya no sirve, está hecha de fierro, como podemos ver en este tornillo ya ha entrado la corrosión. También tenemos una puerta de fierro. Podemos observar lo que es una baldosa. El material de vidrio en estas botellas que tenemos aquí. En esta mini parrilla, lo que es el fierro. Y en estas pesas, lo que es una mezcla de cemento. Todas estas varillas de fierro también. Podemos ver un grave problema de óxido. Y podemos observar el tanque de agua de plástico. Estas maniguetas de latón. Estas vigas de plástico. Y en los filos de estas ventanas que ya no sirven, aluminio. En el plástico es muy variado. Podemos observar en estas botellas que tienen plantas, el balde y eso, cloro y todo eso. También podemos observar en lo que sería para agarrar las pinzas para agarrar la ropa que están hechas de plástico, algunas de madera también. Este baño que está aquí arriba, de porcelana. Y cerámica, que ya no sirve, también podemos observar que no está en uso. ¿Qué más podemos dar una vuelta? Más, más fierro, las antenas que no sirven, el tubo que conduce unos cables de plástico, una lona.
También podemos observar el caucho, el material de caucho en las llantas de esta bicicleta, plásticos, pinzas, porcelana. Podemos ver lo que sería la poma de agua que está hecha de plástico, los pisos, porcelana y cerámica, los mesones de la mesa, té café que está en vidrio, lo típico, servilletas, papel, que ha pasado por un proceso. Aquí tenemos lo que es granito. Esta cadena que es de acero quirúrgico, que últimamente se ha hecho este acero, este tipo de acero, se ha hecho muy famoso para realizar lo que serían alhajas. Mis anillos son de acero, de madera, anillos de acero. Muchas gracias por su atención.